nosotros ya desde la cátedra les vamos a ir proporcionando, que sería la tensión es igual a peso sobre área. Y por supuesto allí vamos a ir definiendo el cálculo de carga, como dice allí, que va a ser. Por ejemplo es un cálculo de carga para la pantalla de hormigón, y allí aparece lo que sería la tensión. ¿De dónde sale este dato de tensión admisible del terreno? Va a salir de lo que nos va a proporcionar el dato del ejercicio que nosotros les vamos a ir dando por equipo de trabajo en estructuras, ¿entienden? Allí va a aparecer la tensión, la mayor tensión admisible del terreno, que va a ser justamente en este punto la mayor tensión admisible, y ese dato se va a estar cargando allí. El peso sobre el área, y el área es lo que finalmente vamos a ir sacando como dato primordial. Y allí lo que nos muestra básicamente sería el despeje del mismo. Ustedes van a tener esto como ejemplo, pero van a ir cargándoles los datos que van a tener realmente después a partir de la plataforma. La plataforma, de acuerdo a la cantidad de grupos, supongamos que sos del grupo, te toca ser grupo 1, entonces el ejercicio 1 que va a aparecer dentro de la plataforma va a ser de ese equipo de trabajo, y van a tener ya todo proporcionado allí los datos, ¿sí? Lo que hay que atender allí de momento es, por supuesto, el despeje, y también de cómo pasar de las unidades de medida, ¿verdad? O sea, cosas básicas que ya tenemos desde hace rato. Entonces no hace falta allí mencionar nada. Algo importante, un poquito antes, con respecto de sacar también, para finalmente después llegar al área de fundación para definir la cantidad o el diseño de los pilotes que vamos a tener, se hacen en los pilares, como les digo, pero también se hace ese cálculo cuando lleguemos a las cajas de escaleras y ascensores, que también van a tener su fundación, y tiene el mismo procedimiento, solo que el área sería lo que va a ir cambiándose. Ustedes van a tener el ejemplo que les vamos a proporcionar a partir de la plataforma. Ustedes van a tener esto disponible en la plataforma, van a tener los dos ejercicios, tanto para sacar el área de influencia de fundación de los pilares y también de lo que serían de las cajas de escaleras o de ascensor, ¿sí? Esos ejercicios ya van a tener aquí, ahí aparece. También vamos a estar solicitándoles el análisis de 3 tipos o posibles de fundaciones para nuestros edificios, ¿verdad? Considerando, por supuesto, ya directamente nos vamos a ir a fundaciones profundas, porque estamos hablando de una complejidad de edificación. Vamos a tener en cuenta características, por decirles, ¿verdad? Los niveles, que sería la complejidad en sí de la edificación, la carga que tenga. Vamos a tener en cuenta también la napa freática, porque también va a ser una de las problemáticas con el cual se van a ir encontrando. Vamos a tener en cuenta también de que va a estar entre 2 linderos, entonces a consideración también con respecto al trabajo in situ, con respecto a las vibraciones. Entonces, esos cuestionamientos van a ir teniendo ustedes, y como proporción de datos para poder optar finalmente con respecto a una fundación posible para esa edificación. Pero para llegar a eso hay que hablar de mínimamente de 3 tipos de fundaciones, sus características, a qué profundidad llega, por decirlo así, en qué tipo de suelo se puede utilizar, ya sea cohesivo o no cohesivo, si va a haber con napa freática o no, si va a producir vibraciones o no, hasta qué nivel de profundidad puede llegar, qué dimensiones va a tener, los diferentes tipos de áreas de influencia que va a tener. Todos esos datos tienen que ir proporcionando en este trabajo. Y finalmente van a poner apto o no apto, y lo
¿sí? Y aquí podemos ver algunos de los ejemplos justamente. Allí en la parte superior e inferior también podemos visualizar una pantalla de pilotes, ¿sí? Ustedes van a tener también ciertas características y datos que puedan para entender mejor de cómo trabaja, ¿sí? Una pantalla de pilotes. ¿Qué tipos de pantallas de pilotes vamos a tener también? Esas características van a encontrar en el libro Smith, ¿sí? Que ya les dijo en la primera parte, prácticamente son como 20, 30 páginas, y allí van a tener todas las consideraciones también de la parte teórica de las fundaciones. De allí pueden sacar para algunos de los ejemplos y de otros lugares también. ¿Por qué mencionamos, la biblioteca menciona la presencia de pilotes? Uno de los requerimientos que recién había mencionado la profe era que dos de los linderos de nuestro edificio vamos a considerar construido. Quiere decir que si nosotros tenemos este edificio, acá vamos a considerar un edificio existente, ¿verdad? Este edificio existente tiene su fundación, ¿verdad? Y su fundación lindera tiene un bulbo de presión, ¿verdad? Así que diríamos el área en que esta carga del edificio está incidiendo en el terreno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer si vamos a construir con nuestro edificio en el lindero? Vamos a quitar toda esta parte. Estos son dos subsuelos, el primer subsuelo y el segundo subsuelo. Vamos a quitar toda esta parte del edificio, del terreno que está soportando el edificio existente. Entonces, al quitar esto, para esta fundación lindera estamos prácticamente quitando la mitad de lo que el terreno está soportando para que este edificio vecino esté en equilibrio. Entonces, para sustituir esta extracción, entonces lo que nosotros necesitamos hacer es volver a hacer algún procedimiento constructivo que sustituya esa extracción y tengamos que hacer entonces acá una pantalla de pilotes perimetrales que va a ir en todo lo que es. Si este es nuestro terreno, entonces nuestra pantalla de pilotes va a ir a todo el perímetro, ¿verdad? Y pueden ser pilotes, van a ver en el libro que pueden ser pilotes separados, pueden ser pilotes tangenciales que tienen contacto uno con otro, y pueden ser pilotes secantes, así. Eso lo van a ver en el libro, en el capítulo 1. Entonces, por eso se está mencionando la presencia de la pantalla de pilotes. Esta pantalla de pilotes, ¿cuál es la función? La función es que pueda resistir los empujes laterales del terreno que tenemos nosotros en el vecino, en el lindero, como efecto de la construcción de este edificio que ya está construido antes de la construcción de nuestro edificio. Entonces, fíjense que tenemos en esa parte, fíjense el terreno bastante rojizo, con presencia de arcilla, y la elección del tipo de pilotes, fíjense que es el pilote separado. ¿Por qué eligieron pilotes separados? Porque este terreno que tiene arcilla bastante compactada, ¿verdad? Entonces nos permite hacer separados. Si teníamos menor resistencia del terreno, tendríamos que hacer este tipo de pilotes, el tangencial. Y si aún así tenemos menor resistencia del terreno todavía, deberíamos de elegir los pilotes secantes. Entonces, fíjense cómo ese tipo de terreno que tenemos acá, que nos da el estudio de suelo, determina posteriormente el tipo de pilotes que nosotros vamos a hacer, el tipo de pantalla de pilotes, porque esto es una pantalla de pilotes, que es distinto a una pantalla de hormigón, que es la caja del ascensor y la caja de la escalera. Quiero añadir algo más, en ese punto, un
muy importante, ¿cómo vamos a definir nosotros después finalmente ya haciendo el ejercicio? ¿Cómo va a ser nuestros pilotes en este caso con respecto a la pantalla de pilotes? ¿Verdad? ¿Qué nos va a proporcionar? ¿Cuál va a ser la herramienta que nos va a determinar cómo van a ir a la ubicación? Ya sabemos cómo funcionan, cuáles son los 3 tipos de disposición de los pilotes que nos menciona aquí el profe, pero ¿qué nos determina, nos dijo? Y nosotros, ¿dónde vamos a tener esos datos para poder optar en nuestro trabajo? Porque ustedes van a mencionar, van a ir de tal disposición respondiendo a tal dato de mi trabajo o del trabajo. ¿Dónde van a sacar esta información para optar por una disposición? Del estudio de suelos. Excelente. A partir del estudio de suelo que ustedes van a realizar, ¿a partir de qué dijimos? El perfil del suelo que nos acaba de mostrar recientemente el arquitecto. Ustedes van a tener allí todos los datos necesarios, van a ir viendo de acuerdo a la resistencia del suelo, van a ir poniendo cada tipo de estratificación y eso finalmente les va a proporcionar de qué disposición van a ir. Si van a ser separados, porque ustedes van a tener este tipo de suelo que va a ser arcilloso, entonces van a ser separados. Si va a ser un suelo con menor resistencia, un suelo suelto, y eso van a tener al inicio mismo del perfil del terreno que van a tener. Por eso el arqui dijo, van a tener una variación también de la resistencia del suelo a partir de la vereda. A partir de allí ya van a tener ustedes las variaciones y el tipo de suelo que van a tener. Si en la parte inicial justamente ya van a tener un tipo de suelo no resistente, ya sea cohesivo o no, y van a ir determinando ya qué disposición de pilotes van a tener en su pantalla de pilotes finalmente. Y eso va a variar, un grupo va a traer en esta disposición, el otro grupo en esta disposición y el otro grupo en esta disposición. No es que van a describir los 3 y ya está, no, van a optar finalmente de acuerdo al estudio de suelo que tengan en su fundación, en el diseño de fundación tiene que aparecer eso. Eso no quería añadir aquí. Sí. Lo del perfil geológico, sí, con el estudio de suelos, ¿verdad? Por las muestras y la cantidad de golpes y penetración del tubo sonda, nosotros vamos a determinar acá a qué tipo de terrenos estamos llegando en cada perforación, en cada cantidad de golpes, ¿verdad? Eso nos va a dar el libro. Entonces, nosotros, como dijo la arquitecta, nosotros vamos a tener ya, antes de analizar el peso del edificio, vamos a tener ya la estratificación del terreno. Leyendo el libro, vamos a ver, nosotros les vamos a proporcionar un dato, eso es lo que les habíamos dicho. Le vamos a proporcionar un dato, una tensión admisible del terreno a una profundidad determinada. Cada grupo va a tener un dato diferente, de tal manera que cada grupo tenga un tipo de terreno diferente o una estratificación diferente. Entonces, si hay 10 grupos, hay 10 tipos de terrenos diferentes. Y eso lo van a hacer ustedes leyendo el libro de Smith con los datos que nosotros le vamos a dar. Además, le vamos a dar también que hay una presencia de napas freáticas de caudal, de mediano caudal, que se debe drenar para poder trabajar y no influir posteriormente en la construcción de nuestra pantalla de pilotos. ¿Se contestó tu pregunta? Perfecto. Ahí quería mostrarles algo. La pantalla de pilotes, como tiene que trabajar a un empuje lateral, esta pantalla de pilotes, o sea, el empuje que va a recibir es en este sentido, del vecino para acá. Fíjense que acá hay un vecino que está construido, entonces este vecino ejerce
la presión en el terreno, en su terreno y también en nuestro terreno, considerando que sería el nuestro, ¿verdad? Entonces, la pantalla de pilotes, para que trabaje en conjunto, porque estos son pilotes individuales, tienen en la parte superior una viga de coronamiento que vemos acá y que se nota claramente en esta otra fotografía. Una pantalla de pilotes que está unida por la viga de coronamiento, entonces se convierte en un elemento monolítico. Porque de lo contrario, si cada uno trabajara en forma independiente, un empuje de acá movería cualquiera de estos y sin tener la participación de los pilotes que están al lado. ¿Se entiende entonces por qué tenemos la viga de coronamiento? Para rigidizar los pilotes entre sí. Y la viga de coronamiento tiene además otra serie de vigas que se ve acá. Es una viga en la esquina, en forma de diagonal, de tal manera a rigidizar mejor esta viga y esta viga, dándole mayor resistencia. Esto, si el terreno nos permite, un terreno de poco ancho, esta viga que está acá en forma inclinada puede ser inclusive perpendicular a la pantalla de piloto, o sea que puede venir así, de acá hasta la otra pantalla. Tenemos varias maneras de rigidizar esto, pero estas son las más utilizadas. Normalmente estas vigas se suelen colocar a la altura de la losa de lo que sería el piso de planta baja. Entonces, cuando se construye la losa, esta viga forma parte de la estructura de la losa del techo del primer subsuelo o el piso de la planta baja. Bueno, esta es una foto nada más que para la anécdota, que bueno, nosotros dibujamos en el AutoCAD, ahí como dibujamos en el pizarrón, ¿verdad? Dibujamos una línea recta y decimos yo voy a estar trabajando acá. Acá está el arquitecto con su casco, ¿verdad? En la realidad, esta línea recta no es tan recta, ¿verdad? Esa es la zona de trabajo de una fundación. Así se presenta la fundación en la obra. Hay barro, muchísimo barro, ¿verdad? Entonces, en esta etapa conviene andar bien con el contratista, porque después te dice, arquitecto, hay que mostrar algo acá en esta varilla que está acá, para eso sale mal y te hace llegar hasta ese sitio. Entonces, para la anécdota nada más, ¿está? Bueno, pasamos por favor. Estamos ya cerca de la finalización de nuestra clase, vamos a tener que terminar en la siguiente. Entonces, vamos a ver los distintos tipos, mencionó la arquitecta, distintos tipos de fundaciones que podríamos nosotros utilizar en nuestro edificio. O sea, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la carga del edificio que estuvo explicando la arquitecta y de acuerdo a la reacción del terreno que tenemos. Entonces, una interacción entre estos dos elementos hace de que nosotros decidamos qué tipo de fundación vamos a desarrollar. Valga la aclaración que si nosotros analizamos cualquiera de los tipos de pilotes que tenemos, no la pantalla de pilotes, sino los pilotes que van a servir de fundación para nuestro edificio, vamos a suponer que tengamos un pilar acá en el medio y 4 pilotes. Nosotros para los pilotes, nosotros sabemos que los pilotes por su profundidad, si se construyen acá, trabajan por punta y trabajan por rozamiento, por fricción lateral del fuste, ¿verdad? A todo lo largo del piloto. Como no tenemos tiempo para hacer este tipo de análisis, y no es nuestro objetivo porque este es un trabajo de ingeniería, nosotros vamos a considerar nada más a modo de este curso como ejercicio que los pilotes van a trabajar a compresión simple. Solamente eso. No vamos a considerar la fricción, sabiendo de que sí el pilote trabaja a fricción. Y nosotros sabemos que la fórmula de la compresión es tensión es igual a peso sobre área. Cuando hablamos de tensión, hablamos de la tensión del terreno. Cuando hablamos de peso, hablamos del peso que transmite el pilar al terreno. Y cuando hablamos de área, estamos hablando del área que ocupará
nuestra fundación. Si yo acá tuviera una zapata que está descartada, ¿verdad? Esta sería el área de la zapata, ¿verdad? Y cuando hablamos de área, estoy hablando de la superficie de apoyo de la zapata en el edificio, en el terreno. Esta A que está acá es esta, y es esto que está pintado acá. Es área de apoyo de fundación en el terreno. Antes teníamos, bueno, vamos a analizar, dijimos, varios tipos. O sea, vamos a analizar todos los tipos de fundaciones de tal manera que tengamos un panorama bien claro de cuáles son los tipos de fundaciones que tenemos acá, que podemos utilizar, y que nuestra elección sea la correcta. En la primera foto tenemos una platea de 40 centímetros de ancho. Fíjense que está encofrado en el encofrado de la viga. Lo que está sin encofrar, eso es lo que va a estar de la platea. Y por encima de la platea tenemos otros 40 centímetros de viga, vigas invertidas sobre la platea. Era un edificio pequeño, era nada más que 4 pisos, por eso tenía eso. O sea, la platea 40 más su viga 40 centímetros. Luego se rellenaba, se quedaban como unas losas rebajadas, se rellenaba eso, era el piso del edificio. En este caso, en el segundo caso, tenemos, fíjense cómo se ve claramente los pilares, pero los pilotes que se ven ahí. Si quieren mostrar por favor con el mouse, los pilotes, que son esos que están ahí, son pilotes de tipo casa grande, y por encima de los pilotes está la viga de coronamiento que se ve, que recién estuvimos hablando, la viga de coronamiento, y la viga diagonal que está ahí en el ejemplo, a esa viga diagonal. Esta parte, en la parte inferior, ahí se va a construir una platea, y lo que se ve allí es un sello de base. El sello de base, que es esa parte de hormigón que se está viendo, que es esta parte. Y este es el encofrado para la platea que va a soportar la torre del edificio que viene en esta parte. Entonces acá tenemos una pantalla de pilotes tipo casa grande, tenemos nuestra viga de coronamiento, y vamos a tener una platea que es la que va a soportar posteriormente el peso de todo el edificio. Fíjense que hay combinaciones, ¿verdad?, de acuerdo a cada caso. Bueno, acá esta es una foto en donde vemos si tenemos un pilote pequeño, vemos acá un trípode y cómo se construye un pilote. Acá está el tubo camisa para evitar desmoronamiento, y este es el tubo sonda que se introduce dentro del tubo camisa para quitar esa tierra que vimos recién en la foto anterior, que generaba mucho barro en el terreno circundante. Aquí vemos una planta de fundación de platea que es muy similar, para un edificio grande, para un edificio del tamaño del que ustedes están, con el que van a trabajar. Un edificio de más de 25 niveles, ¿verdad? Y fíjense la cantidad, la profusión de armaduras que tiene el edificio. Esta es una platea de fundación. Esta platea tiene 2 metros de alto, una platea bastante alta, y fíjense la cantidad de armaduras que tiene. Tiene una parrilla inferior y una parrilla superior. Las plateas pueden ser, como en este caso, de sección uniforme. Vamos a suponer que sea acá se construye la platea, puede tener sección uniforme, como puede tener también sección variable, que vamos a ver entonces en la siguiente clase. Fíjense la cantidad de varillas que tiene el pilar en este extremo. Estamos hablando de un edificio de gran envergadura. Por lo tanto, cuando hagan sus detalles de pilares, van a encontrar en los libros que el detalle de pilares tiene 4 varillas más un estribo que envuelve las mismas. ¿Está bien? Está bien. Es para una vivienda, ¿verdad?, para un saloncito comercial, ¿verdad? Esto está bien para eso, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros vamos a ver. O sea, nosotros vamos a llegar a este tipo de casos. Lo que queremos es que ustedes se den cuenta de la envergadura del proyecto, de la envergadura del trabajo y de la envergadura de los elementos, en este caso estructurales, con los cuales vamos a trabajar. Ya no vamos a trabajar con el pilarcito acá, con la orillita de 6, no. Vamos a trabajar con hormigones
de cierta resistencia. Cuando hablamos del ajuste del terreno, habíamos visto de que vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto y ahí vamos a tomar la decisión si vamos a utilizar hormigón convencional, ¿verdad?, o bien el hormigón post-tensado. Vamos a ver después en qué consiste esto. Esto ya lo conocemos por las asignaturas de estructura. Y vamos a ver después una clase sobre hormigón post-tensado para que ustedes tengan la idea y puedan decidir y tomar la decisión de cuál utilizar en el proyecto de ustedes. Todo esto que estamos mostrando está en la plataforma Java Virtual. O sea, no hace falta que quiten fotos de esto, pero sí tomen nota de los comentarios que estamos haciendo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Queremos saber si hay alguna consulta hasta acá. Estamos analizando 3 posibles situaciones de fundación y vamos a analizar, vamos a justificar y vamos a tomar la decisión de utilizar eso en nuestro proyecto. Tiene que estar técnicamente justificado del por qué utilizamos tal o cual fundaciones. ¿Están? ¿Consultas sobre esto? Sí. En la imagen anterior, dice, ¿vamos a ver la imagen anterior? Sí. El que está encima de la platea y sello de fundación. Es un hormigón de unos 10 centímetros que se pone sobre el terreno natural. Fíjense que este terreno también tiene gran cantidad de arcilla y óxido de hierro. La varilla es de acero, ¿verdad?, que es hierro más carbono. Entonces es factible de que la varilla se oxide, ¿verdad? Entonces lo que se hace por debajo de la platea un sello de fundación de tal manera que esas varillas que se van a poner encima del sello de fundación no tengan contacto con el terreno por un lado, y otra vez allá vemos ese montoncito que parecen unos ladrillos a la derecha. Esos son unos pequeños como ladrillos hechos de hormigón que se ponen por debajo de la armadura para garantizar el recubrimiento. Es decir, yo tengo esta armadura, ¿verdad?, yo en la parrilla, que es la parte inferior de la platea. Cuando hablamos de parrilla hablamos de armaduras en 2 direcciones, ¿sí?, y así. Para que esto no tenga contacto con el terreno y garantizar en que el hormigón cubra totalmente esto, se le ponen esos ladrillos que se ven allá. No son ladrillos, se llaman separadores en la parte inferior. Entonces se ponen cada tanto, entonces tenemos la garantía de que el hormigón cubre la totalidad de las varillas. Ya, son separadores de hormigón. Se utilizan separadores de hormigón porque sobre esto va a estar gran cantidad de personas y el peso, si quieres pasar por favor al siguiente, el peso de estas armaduras son de muchas toneladas. Ya se ven los separadores que están puestos, algunos que se ven allí, sí, otros ya no se ven porque se cubrieron con parte de hormigón, pero esto tiene mucho peso, entonces cualquier elemento que pongamos se puede romper. Acá los separadores de plástico no funcionan por el peso que tiene esa parrilla que va a romper, entonces se usan separadores de hormigón. ¿Alguna otra consulta? Pues queremos dejar acá y continuar el siguiente viernes, pero queremos que se aclaren todas las dudas. Queremos ir avanzando ya esto está todo en la plataforma. La idea que tenemos nosotros es que ustedes miren la plataforma y ya tomen nota de cuáles son las consultas que van a hacer para la siguiente clase. Perdón. No va tanto con esto, pero va con respecto al trabajo práctico. ¿Cuánto tiempo aproximadamente suele ser el periodo de habilitación? Normalmente para habilitar los trabajos son máximo 2 viernes. Si en 2 viernes no habilitamos, ya estamos retrasados en el cronograma previsto para el trabajo. El siguiente, o sea, dentro de 8 días, y máximo un viernes más, después ya se cierra la habilitación. ¿Está? Organización fundamental a que definan ya a uno de sus compañeros para ser delegado. Delegado es mucho.
porque nos manejamos muy bien de esa manera con una sola persona, porque solemos utilizar algún link online para poder cargar así sus datos. Entonces ustedes mismos entran en ese link compartido, digamos, y ya van cargando sus datos o adjuntando algún documento que haga falta, ¿verdad? Y además para la consideración de los trabajos prácticos, esos mismos puntajes hasta 2 semestres anteriores, nosotros consideramos para volver a utilizar, digamos, ese puntaje. Y tiene un límite también que es a partir del 80% para arriba, evidentemente se van considerando para aprobar de vuelta el puntaje de los trabajos prácticos de 2 hasta 2 semestres anteriores. Y haber rendido los 2 parciales. Esos son los requisitos completos. Profe, hay como un listado de proyectos que ya se hicieron en semestres anteriores, así para que podamos tener a mano y Bueno, listado hemos hecho de todos los tipos de proyectos. Mira, esta metodología tiene más de... Se inició hace unos 15 años y con algunas variaciones, cada semestre le vamos introduciendo algunas variaciones. O sea, normalmente estamos haciendo edificios de departamentos, edificios corporativos, que son los que normalmente se desarrollan en altura. O sea, acá, no sé, un hospital no se va a desarrollar en altura, se va a desarrollar más en horizontal, ¿verdad? Entonces, esos dos son los hoteles, solo que un hotel tiene demasiadas instalaciones, ¿verdad? Para ser desarrollada. Entonces, normalmente suelen ser edificios de departamentos o edificios corporativos. Eso es lo que más. ¿Alguna consulta más? Sí. ¿Dónde se pone el tema de la solicitud para exoneración? Sí, la solicitud para exoneración, ustedes lo van a. Hay un formulario que se llena, se presenta en dirección de carrera y posteriormente con el delegado vamos a trabajar. Ustedes van a tener eso, van a presentar en dirección de carrera y van a tener con ustedes. Después le vamos a solicitar nosotros y van a hacer una lista, vamos a habilitar una lista en línea y cada uno va a cargar ahí sus datos, ¿verdad? Tu nombre, tu apellido, el porcentaje que hiciste, el semestre en que conseguiste ese porcentaje y la copia de esa planilla que nosotros los docentes hemos entregado en dirección académica, de tal manera tener la certeza de que corresponden los datos. ¿Sí? ¿Otra consulta? Sí. Todos los del grupo vamos a leer el Tratado de Construcción de Smith, ¿verdad? Y los que van a poner qué fundación se va a utilizar son el grupo de estructura, ¿verdad? Bueno, la formación de un grupo implica que el grupo debe tomar la decisión. O sea que yo le digo a mi compañera profesional, averigüe todo lo que sea sobre los tipos de puertas que podemos utilizar en esta obra. Ella averigua todos los tipos de puertas. Y después en nuestra reunión general de 12 personas, dice, mira, hay tal tipo de puerta, tal, y cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, etc. Y se toma la decisión. Ese es el trabajo del grupo. Porque de lo contrario serían grupos estancos, ¿verdad? Y no sería grupo. ¿Otra consulta? De orden general, porque queremos dejar acá la clase y continuar el otro viernes.